Dale, Perdón Amelia. si sueno como media repetitiva, pero estoy muy perdida con lo que hay que hacer con el trabajo. O sea, por lo que yo entendí es agarrar una fuente y también un texto, usarlo de base y la fuente es lo que hay que explicar. Eso es lo que hay que hacer. Claro, Perdón. claro. ¿Saben por qué yo les voy preguntando cómo van, qué están haciendo, etcétera, etcétera? Porque si no, vuelven a las preguntas. Dale. Vos, por ejemplo, mira, vos me decís, me estás preguntando en el aire, pero una cosa muy distinta, ustedes tienen que acostumbrarse a esto. Las preguntas vienen después de haber consultado una fuente. Ahí va. Vos me decís, yo vi, leí, estuve chusmeando, estuve leyendo, por decirlo así. Bueno, es que ahora no tengo en la cabeza, no tengo ninguna en particular. Yo no tengo ninguna en particular. ¿Alguien de ustedes tiene alguna en particular? ¿Leyó alguna de las fuentes? No para que me la cuenten, sino para que me digan, bueno, tal cosa. No. Bueno, por eso es que no me pueden preguntar. Por eso es que no podemos resolver ese problema. ¿Me explico? Porque si ustedes me dicen, no, sí, yo estuve consultando la fuente de Monteagudo y compañía. Ok, perfecto. Bueno, entonces yo te diría lo siguiente. ¿Qué es lo que no entendés de Monteagudo? Nada, profesor, no entiendo nada. Bueno, entonces parate, porque yo alguna cosa ya dije de Monteagudo. ¿Me explico? Revisá la clase, porque yo hablé de Monteagudo. Dije 3 o 4 tips. Les fui tirando algunos tips de Moreno, ¿no? De Belgrano, de Monteagudo. ¿Para qué? Para que lo tuvieran en cuenta a la hora de encarar esa fuente. ¿Por qué estamos dando estas clases orales? Porque acá es donde yo estoy tirando algunos tips para que vayan después, ¿no es cierto?, a buscar algunas de estas cuestiones en esa lectura. Porque yo no estoy haciendo un comentario totalmente extravagante, totalmente fuera de contexto de esas lecturas que les he puesto ahí. Entonces ustedes me dicen, no, bueno, pero lo que pasa es que yo no entendí el momento, qué sé yo. Bueno, 1812. Si alguien escribió, vean cuándo escribió. Si escribió en 1812, ¿qué diablos pasaba en 1812? Les conté un montón de cosas. El triunvirato, el levantamiento de Álzaga, el odio a los españoles, la Asociación de Mayo. 1812, el golpe de Estado, que es uno de los primeros golpes de Estado en nuestro país, que se le da al triunvirato, al primero, y por eso se emerge el segundo. ¿Saben quién lo encabeza? San Martín. San Martín voltea ese gobierno. Era democrático, después el segundo triunvirato, era demócrata, eh, republicano, federalista, etc. Todo lo contrario. ¿Me voy explicando? Entonces, a ver, ¿y qué decía? ¿Qué planteaba Monteagudo? ¿Y hay una relación directa entre Monteagudo y todo eso que se fue aplicando? Y no sé, véanlo. ¿Y qué aparece ahí en Monteagudo? Algunas de las cosas que venimos planteando en la clase pasada, en la clase anterior, cuando hablamos de Moreno y compañía, y en esta, que todavía no terminamos, que les voy a explicar. Pero ahí es donde están los datos y las ideas que pueden emerger, que pueden tener ustedes para construir, para hacer un análisis de la fuente, para decir qué, lo que opinan ustedes de la fuente, incluso. ¿Qué les dice? ¿Qué los moviliza? ¿Les dice algo? A lo mejor me dicen, mira, a mí no me dice absolutamente nada. Es más, no me gusta esta fuente. Ok,
no importa. Haceme un trabajo de tipo profesional, que es lo que yo les estoy pidiendo que hagan, porque es un ejercicio de carácter profesional. Entonces lo que tendríamos que hacer es prácticamente con las fuentes que hay de los diarios es poner en contexto con todo lo que vimos durante las clases. Por ejemplo, pero por supuesto ahí también tienen bibliografía de apoyo, para que no sea simplemente lo que yo dije en clase, que a veces es muy general. ¿Me explico? Por ejemplo, en el tema específico sobre, no sé, algún diario que hable de las reformas rivadavia y por ejemplo, la representación de los hacendados de Mariano Moreno. Ok. Sobre la representación de los hacendados, que está escrita en 1809, ¿no? Hay muchísimo para decir. ¿Qué dice? Primero, ¿qué es lo que está planteando este escrito? Pero después, si lo ponemos en contexto, nos vamos a dar cuenta por qué. Que es lo interesante que ustedes pueden indagar. Es decir, ¿por qué escribe Moreno en 1809 la representación de los hacendados? ¿Y por qué está proponiendo eso? ¿Cuál es el contexto? La representación de los hacendados hace referencia a el libre comercio, el negocio del cuero, el negocio con la ganadería. Él escribe esto como representante de los hacendados. ¿Qué hacen los hacendados? Crían hacienda, crían vacas. Ajá. ¿Y para qué era que criaban vacas? Lo dijimos acá, obviamente, es para vender el cuero, que era un rubro muy importante en ascenso para la exportación. Ok, entonces, ¿qué estaba pretendiendo? Eso es lo que va a salir de ahí, de esa lectura. Hay una referencia, yo les mencioné, digamos, es un ciclo entre 1778 y 1809, que es el ciclo en el cual la administración monárquica establece en sucesivas etapas el libre comercio. ¿Me explico? Y en 1809 es el último año en el que se eliminan todas las barreras que impedían el comercio libre. 1809. Comenzó en 1778 con el reglamento de libre comercio. Tímido, cortito, muy débil. Y termina en 1809 porque las presiones van a ser cada vez mayores. Pero justamente, fíjense, también lo hablamos en su momento, digamos, eso significó, de eso se trataba la revolución económica de la cual hablaba Mitre, y de la cual Alperín Dongui también lo planteó. ¿Me explico? Después de las invasiones inglesas. Digamos, en algún momento van a empezar a pescar. Ahora, para pescar mejor, por supuesto, hay que llevar buena carnada, porque si no llevas buena carnada, buena línea, no tenés buena caña, un buen reel, ¿viste? Y además vas a un buen lugar, les estoy hablando del contexto y de mi propia preparación, ¿me explico? Los peces pueden estar ahí, pero si yo no sé pescar, no voy a pescar nada. Entonces necesito un contexto, necesito que alguien me explique cosas que son las que yo les estoy explicando, para que después puedan leer una fuente. Si no, nunca van a poder leerla, ¿eh? La fecha creo que es esa, está en el comienzo, y es es la lectura que hizo Belgrano de una relación, digamos, sobre el comercio. Es una conferencia que da en el Consulado de Comercio, ¿no? Y que obviamente fue impresa y después divulgada. En Buenos Aires, ¿eh? ¿Y en qué año fue esta conferencia? En 1796, creo, o no, 1793. O el 93 o el 96, no la tengo acá a mano, no la voy a abrir para no entorpecer la comunicación. Entonces, les voy a resumir un poquito y
diría yo, bastante, lo relativo, digamos, a qué significaba uno de los conceptos que nosotros tratamos, que fue en la clase pasada, que es el tema del contrato social y de dónde venía. No dijimos nada acerca de Rousseau, o como por eso yo les había preguntado si lo habían visto en algún momento, pero no dijimos nada específico. Enzo me había dicho que sí, pero no recordaba nada, lo mismo que Hobbes. Y ahora, ya que los mencionamos a esos dos, podemos decir brevemente unas palabras sobre estos dos autores para ver los matices que hubo entre ellos y cómo esto se materializó. Porque no se trata simplemente de una teoría, sino de cómo se lleva al mundo material, ¿no?, estas ideas que emergen específicamente de estos autores teóricos del momento, ¿no?, que venían de Europa y que no fueron calcados, no se los tomaron al pie de la letra, sino que fueron leídos de otra manera y en el contexto particular del Río de la Plata. Diría yo que también de Hispanoamérica. Muy bien. Vean este esquemita que hago acá. Esto es un esquema habitual que se hace para mostrar de dónde viene el asunto del contrato. Y básicamente se los muestro así porque debíamos empezar por explicar, digamos, que para estos autores como Rousseau, por ejemplo, o como Hobbes, o como Locke, Locke se escribe Locke, ¿no? Pero para otros más también, digamos que no fueron los únicos ni tampoco los primeros. También dentro de lo que es el contractualismo estaba Helvetius, Grocio, ¿no? Digamos, todos intelectuales europeos, ciertamente, que comienzan con la idea del contrato social, la idea del contrato, de que existe un contrato en la sociedad que determina una forma de gobierno, ¿no? Según sea el contrato, se puede establecer un sistema de gobierno particular. En el caso que a nosotros nos compete, lo traemos a cuento, y traemos a cuento a Rousseau y a Hobbes por diversas circunstancias, entre otras que, por ejemplo, hay un artículo ya clásico, diría yo, tiene unos cuantos años, creo que se publicó en la década de 1990, de un autor muy conocido que es Waldo Ansaldi. ¿Lo ubican? Bueno, Waldo Ansaldi escribió un artículo, un capítulo del libro, en rigor, que se llama Soñar con Rousseau y despertar con Hobbes. Y abarca, digamos, un periodo de tiempo que va desde aproximadamente 1810 hasta 1880. Fíjense el periodo que abarca, es un tipo de ensayo, ¿no es cierto? Soñar con Rousseau, porque en 1810 se soñaba con Rousseau teóricamente, ese es el planteo, y sin embargo terminó en 1880 construyendo un Estado hobbesiano, no rousseauiano. ¿Me expliqué? Esa es básicamente la idea, digamos, de Ansaldi en ese ensayo largo, ¿no? Y también largo por el periodo que aborda. Ahora bien, yo no sé si es tan exactamente así como lo plantea, digamos, Ansaldi. Sin embargo, sí interesa, digamos, abordar, digamos, qué de Rousseau o qué de Hobbes comienza a implementarse, digamos, en el Río de la Plata. ¿Y por qué hablamos, digamos, de esta forma nueva que era el contractualismo en la época? Con anterioridad, digamos, se basaba mucho, digamos, en el sistema estaba basado en el consentimiento implícito de los súbditos. ¿Correcto?
no se le preguntaba al súbdito, ¿vos estás de acuerdo con tener a fulano, sultano, mengano de rey? No. Se basaban, digamos, en un tipo de contrato a partir del consentimiento implícito. En el contrato, cuando aparece la idea del contrato social, ahora el consentimiento tiene que ser explícito. ¿Me explico? Pasamos de un consentimiento implícito a un consentimiento explícito. Esto porque hay una nueva concepción filosófica sobre los seres humanos. Porque estos pensadores, que yo les llamo los grandes pensadores, parten de pensar no la pregunta o no la chiquita pregunta sobre quién nos gobierna, sino sobre qué es el hombre. Lo primero que están preguntándose es qué es el hombre, cómo es el hombre, quién es el hombre, para qué diablos está el hombre en la tierra. Ustedes fíjense que son preguntas muy gordas, que nosotros rápidamente no podemos explicar. O que los seres mortales como nosotros podríamos decir, y bueno, qué sé yo, no sé, para pasarla bien en el mundo. Ok, es una respuesta. Ahora bien, por ejemplo, tanto Hobbes como Rousseau, valga citar, digamos que Hobbes es muy anterior a Rousseau, ¿no? Escribe El Leviatán, que es un manual de ciencia política, diría yo, extraordinario en el sentido de que nos da mucho para analizar. Téngase presente que yo no le tiro loas a ninguno. Ustedes saben que yo no quiero a nadie. Así que no es que les esté tirando loas, sino que estoy diciendo, bueno, tenía, una capacidad para pensar, que lógicamente por ahí yo no tengo, pero no quiero decir que me esté casando con Hobbes ni con ninguno de los que voy a mencionar. A todos claro, les podemos... pero como para la época era bastante avanzado en ese sentido. Hobbes va a producir un cambio trascendental que ahora se los voy a mencionar cuál es. A pesar, digamos, de que el tipo era bastante conservador. Tenemos que tener en cuenta que escribe en 1640, el tratado está escrito más o menos por ahí, no se da a conocer enseguida, es un pastor era un pastor protestante que escribe sobre ciencia política y por supuesto está buscando trabajo, como todos estos tipos necesitan trabajar. ¿Y quién paga? ¿A quién le paga a los intelectuales? Los únicos que les pagan a los intelectuales, a los músicos, qué sé yo, a la gente que piensa, y es la monarquía, son los reyes. En la época no había otro. ¿Me explico? Así que trabajaban para ellos. También lo hizo Maquiavelo. Maquiavelo escribe El Príncipe, ¿para qué? Y para que los Borgia y qué sé yo le pusieran un guita, ¿no? Lo mantuvieran, porque es así. Entonces, Hobbes escribe para la corona, escribe para amistarse con el rey. A decirle, che, mira, yo escribí este tratado para justificar, digamos, tu poder. Ahora bien, ¿y por qué lo hace? Porque el rey estaba siendo acosado ya, estaba siendo cuestionado por la burguesía de la época en ascenso. No era una burguesía industrial, era una burguesía mercantil. ¿Me explicó? Pero era una burguesía en ascenso en Inglaterra que cuestionaba, digamos, los fundamentos del poder real. Entonces Thomas Hobbes escribe con el objetivo de sostenerlo, de sostener la monarquía, no de romper con ella, sin considerar que ese tratado, el Leviatán, poseía el germen de la destrucción del propio poder real. ¿Por qué estoy diciendo esto? Porque si nos atenemos al esquema que yo les di, vamos a ver que en el pensamiento hobbesiano, él va a empezar a plantearse lo primero, digamos, se va a hacer la pregunta por el hombre. Y va a decir, bueno, el hombre,
el hombre es un ser racional. Apa, ya hay un planteo muy duro que se orienta, digamos, hacia a una forma de pensar, digamos, diferente a la que venía a la tendencia anterior. No es solo espíritu, sino que es esencialmente razón. ¿Y por qué es obvio que no va a estar ajeno a las pasiones? No nos va a decir que el hombre no es pasional, nos va a decir que lo es. Pero siempre va a haber una razón de esas pasiones. Va a haber una razón específica, brutal, por la cual el hombre actúa como actúa. Siempre va a haber una explicación, y la explicación es racional. ¿Y en dónde encuentra esto? Es decir, ¿por qué llega a esta conclusión? Porque observa al hombre e inventa para esto, digamos, una convención, que es este asunto del estado de la naturaleza que está abajo de todo. ¿Vieron en el esquemita? Bueno, en ese estado de naturaleza, y ahora nos describe Hobbes al hombre, dice, el hombre en ese estado de naturaleza es egoísta, competitivo, aspira siempre al poder y no se contenta solo con el poder, sino que además aspira a la gloria. Y como aspira al poder y la gloria, no va a desestimar ningún medio para llegar a este fin. Ahora, ¿qué pasa con estos hombres en estado de naturaleza? Los hay débiles y los hay fuertes físicamente. Los fuertes se imponen mediante la violencia. Los débiles se imponen mediante la astucia. ¿Me siguen? Y a veces se combinan los fuertes con los débiles astutos, ¿no? Y se quedan con todo. Se van quedando con todo, digamos, con todo el universo que está en la naturaleza, que son los medios de subsistencia para Hobbes, que escribe en 1640. ¿Y por qué digo esto? Porque, bueno, la mayor parte de esta gente va a escribir, todavía influenciados con esta idea, hasta Adam Smith escribe con esta idea 200 años después, un poco menos, 150, muy determinados por este asunto, digamos, de la subsistencia. ¿Por qué? Porque el hombre era muy frágil todavía frente a la naturaleza. ¿En qué sentido frágil? Y, mirá, se sembraba, se cosechaba, se guardaba un poco, pero se comía más o menos todo eso rápidamente. Y después no había más nada. Y si te fallaba la próxima cosecha, te morías de hambre. ¿Me explico? Y vos matabas a un animal y te lo tenías que comer, porque si no se te echaba a perder. Y si no tenías leña, te lo comías medio crudo. Y si te intoxicabas, te morías. Sencillo. Una fragilidad total frente a la naturaleza, la del hombre, mencionando estas cosas nada más. Si ahondamos nos vamos a dar cuenta, digamos, que era de una fragilidad total. Entonces, en ese sentido, ¿qué está pensando Hobbes? Dice, bueno, el hombre, por eso, como aspira al poder y a la gloria este hombre, lo primero que necesita es subsistir. Y para subsistir, ¿qué tiene que hacer? Y tiene que tomar más tierra, más propiedad, más plantas, más todo. Armarse de la mayor cantidad de bienes posibles para pasar más o menos la vida holgada. ¿Sí? Ahora, ¿qué pasa? Los demás piensan lo mismo que vos. Entonces vos tenés temor del otro y el otro tiene temor de vos, porque en esa puja para llegar al poder y la gloria, en la que están incluidos los bienes materiales,
Y como no voy a ahorrar ningún medio, voy a tratar de matarlo al otro, por las dudas que el otro me quiera matar a mí. Así surge en este estado de naturaleza la guerra permanente del hombre contra el hombre. El hombre es el lobo del hombre, dijo Hobbes. El hombre es el lobo del hombre, se come al hombre. Entonces, ahí en ese estado de naturaleza hay competencia, hay miedo, hay crímenes, hay luchas, hay violencia. No hay paz, es un estado permanente de violencia. Y por ende, para Thomas Hobbes, en ese estado de naturaleza no hay sociedad. Para que el hombre pueda vivir en sociedad, va a ser necesario que en algún momento salga de ese estado de naturaleza a un estadio superior, que va a ser la sociedad civil. Pero para pasar a la sociedad civil, ¿qué va a hacer este hombre que vive asustado, con miedo y en estado de violencia permanente? Se va a juntar con los demás y va a decir, no, miren, no vamos a poder convivir así, no podemos convivir, tenemos que sellar la paz. Y para sellar la paz es necesario que nos sentemos y pactemos una ley mediante la cual no nos permita, digamos, hacernos pelota entre nosotros. ¿Cuál va a ser esa primera ley? Si nosotros hablamos de que la competencia viene por la propiedad. La propiedad privada, el respeto a la propiedad privada. En el caso de Hobbes, fíjense que les dije que esta es la ley primera, ¿no es cierto? Se van a sentar ahí para discutir esto. Ok, ¿quiénes? Es la pregunta. Y con esto te empiezo a responder, Marcelo. Para Hobbes, quienes se sienten a pactar estas leyes, ¿no? Esta ley primera, pero el conjunto de las leyes, van a ser, y diría yo, los poderosos, ¿no? Porque son los que han llegado después de la puja en condiciones de sentarse a dialogar sobre las leyes. Muy convenientemente, el respeto a la propiedad privada, obviamente, ¿no? Era para estos pocos que tenían la propiedad privada. ¿Me explico? Son los que llegaron en esa carrera para llegar al poder y a la gloria. Porque el poder para Hobbes no viene por naturaleza, sino que se toma. Se conquista. Entonces, estos pocos, vamos a llamarle así, o este grupo de pocos, son los que van estableciendo las leyes. Pero vamos a suponer, son todos iguales, dirá Hobbes. Son todos iguales porque piensan de la misma manera. Es más, en el estado de naturaleza sí son todos iguales. ¿En qué? En su libertad. Son todos iguales en la libertad de poder incluso atacar al otro. Son todos iguales en su libertad de tomar todo lo que quieran. Pero en la sociedad civil ya no. Porque ahí pactan entre iguales. Y los iguales son los que han llegado, no los marginales o los que no tienen propiedad. ¿Me explico? Entonces ahora, ¿qué les pasa a estos miembros de la sociedad civil? ¿Se pueden gobernar a sí mismos? Sería la pregunta. ¿Pueden controlarse a sí mismos? Y no, porque naturalmente el hombre sigue siendo igual que en el estado de naturaleza. Simplemente en la sociedad civil hay una convención, pero naturalmente el hombre sigue queriendo el poder y la gloria, sigue siendo egoísta, sigue siendo básicamente un criminal, en potencia o en la práctica, en los hechos. De manera tal que estos hombres en la sociedad civil siguen teniendo miedo entre sí.
y por ende no van a elegir a un par suyo para hacer cumplir la ley. Y por eso en Hobbes aparece la idea de sociedad política. ¿Quiénes van a estar en la sociedad política? Más arriba todavía de la sociedad civil, a la cabeza de todo, el monarca absoluto, el monarca todopoderoso, que va a estar con la espada por sobre todos los ciudadanos, ¿no es cierto?, para hacer cumplir la ley que emanó de la sociedad civil, y ya no de Dios, sino que emanó de la sociedad civil, y que por mandato, cesión del mandato y de las decisiones de parte de estos ciudadanos al monarca, es ese monarca que posee todo el poder para hacer cumplir la ley. Pero acá el cambio radical es que está diciendo, son estos miembros de la sociedad civil, o sea, estos burgueses que se están quejando, ¿no?, que son propietarios ahora, y sobre lo cual pesa las cargas fiscales, porque el monarca, ¿por qué se quejaban? Porque el monarca les cobraba impuestos, cada vez más, porque como ganaban cada vez más, le cobraba más a ellos, en una nobleza que se encontraba totalmente empobrecida. Un ascenso, digamos, de la burguesía, una nobleza empobrecida, ¿a quién le cobra impuestos? Y el monarca recae los impuestos sobre los burgueses. Y esa burguesía en ascenso dice, no, pará, me estás cobrando mucho y no me estás dando nada. Entonces emerge ese nuevo contrato para mantener, obviamente, a este sector burgués en ascenso tranquilo. No, ahora el poder emana de vos. Vos me das el poder a mí, pero me lo das prácticamente todo para que yo pueda ejercer la presión sobre todos ustedes por igual. El monarca está por encima de todo. Justamente elegimos a uno que sea el mejor, el más grande, el intachable, el intocable, porque además no va a romper con la religión. Era un pastor, pero no rompe con la religión. Podrá decir, ¿de dónde viene la moral superior de este monarca que anda con la espada por todos lados y es capaz de matarnos a todos? ¿De dónde viene su moral? De Dios. Ahí sí el papel de la iglesia sigue jugando fuerte. Entonces, cambia un poco, profe, lo que cambia es que ahora no viene el poder de acá. Viene la espiritualidad, la moral, el sentido del bien común, etcétera, etcétera, viene de la religión. Pero su poder emana ahora, podríamos decir, del pueblo. De un pueblo acotado, pero pueblo al fin. ¿Y qué pasaba si el monarca, porque acá viene lo interesante de Hobbes? Hobbes nos está planteando que si el poder emana de esta sociedad civil, también el poder se le puede sacar a ese monarca. ¿Por qué? Porque si el monarca se quiere quedar con todas las propiedades nuestras o con alguna propiedad de alguno de nosotros, hacemos frente común y lo volteamos. ¿Me explico? Ahí está el principio revolucionario del cual yo les decía, Hobbes ni siquiera fue consciente, me parece a mí. Muy bien. Ahora, entre Hobbes y Rousseau hay una diferencia muy importante. Y esto también para responderle a Marcelo, que me había hecho esta pregunta, digamos, sobre los propietarios, la relación de los sectores subalternos, etcétera, etcétera. Ya hay un paso intermedio que podríamos mencionar, digamos, es el que da John Locke, que es uno de los padres del liberalismo moderno. ¿Correcto? Del liberalismo moderno, así como doctrina, ¿no?, que emerge o que emergió, digamos, en Inglaterra. Pero vamos directamente a Rousseau porque es el que, bueno, tuvo su influencia mediada, pero influencia al fin, en el Río de la Plata. Ya hablamos, digamos, de esa mediación, ¿no es cierto? Ya hablamos de las diferencias y de lo que no estaba aplicado directamente en Rousseau. Ahora lo vamos a entender un poquito mejor. ¿Qué decía Rousseau? Y
vamos a ver que Monteagudo tomaba alguna de estas cosas. No Moreno, sino Monteagudo. ¿Qué decía Rousseau respecto de esto que de este panorama que les tracé respecto del estado de naturaleza, sociedad civil y sociedad política? Seguimos con el mismo esquema porque el esquema responde, digamos, a la teoría contractualista. En ese estado de naturaleza, el hombre deja de ser, para Rousseau, el lobo del hombre. ¿Por qué? Porque desde el punto de vista filosófico, para Rousseau el hombre es bueno. No es egoísta, es solidario. No persigue no persigue el poder por el poder mismo ni la gloria. Persigue, digamos, la convivencia en paz con los demás. Persigue su propia libertad, vivir en una sociedad libremente. Y persigue, por supuesto, también la igualdad. ¿Qué tipo de igualdad? Ahí vamos a encontrar algunas ambigüedades, pero la igualdad es la igualdad en la libertad, a lo mismo que Hobbes. Es igualdad en la política y aspira a la igualdad social. Estos son pasos diferentes, digamos, de los anteriores. El hombre en estado de naturaleza no se queda con más propiedad. Toma solamente lo que necesita, dirá Hobbes. Conforme se van complejizando las sociedades, tiene una visión, diría yo, bastante naif de lo que es el hombre, ¿no? El hombre no quiere nada, toma solamente la parte que le corresponde, hace uso racional de la naturaleza, no se lleva todas las manzanas del árbol, sino que se lleva 2 o 3 nada más para comer y después ya está. Eso hubiera dicho Rousseau, ¿no es cierto? Si ve a algún hombre, otro caído, un par caído, lo levanta. ¿Por qué? Porque intrínsecamente tiene que ser bueno, a los fines que él persigue, ese hombre en estado de naturaleza tiene que ser bueno. Pero ese es otro hombre al que conocemos nosotros. Bueno, pero yo te explico cómo lo veía Rousseau. Rousseau lo veía, digamos, al hombre como un ser bueno, que era solidario, que se sensibilizaba por la situación, era un ser sensible que atendía, digamos, a las necesidades de los demás, no solamente a sus propios fines. Por supuesto que esto es muy ideal. Ojo que también Hobbes pensaba en términos ideales, ¿eh? Todos los pensadores piensan en términos ideales, el sistema de poder, la forma de gobierno, a los seres humanos, etcétera, etcétera. Siempre hay un ideal detrás. Después, por supuesto, ya podemos entrar a discutir. Y entonces lo que decía Rousseau era, y el hombre en el estado de naturaleza es intrínsecamente y por naturaleza, es un ser que debe ser respetado en esa naturaleza que posee. Sus derechos van a ser inalienables porque el ser humano en el estado de naturaleza es igual a todos, no hay desigualdades y es libre naturalmente. Ahora bien, la sociedad se va complejizando, nos dice Rousseau, y por efecto de la complejización y por efecto de que el hombre no vive en estado de naturaleza ya, sino vive en la sociedad civil va generando normas, ¿no es cierto? Son las leyes de Hobbes. ¿Me siguen? Ahora se van generando normas, nos dirá Rousseau. Las leyes, finalmente. Pero nos llenamos de normas. Normas que prohíben y normas que posibilitan.
Y por ende, el hombre va perdiendo en la sociedad civil ese estado de naturaleza, razón por la cual se vuelve malo. Ya no es malo en el estado de naturaleza, nacemos buenos. Lo que nos hace malos es la sociedad, es el contorno, son los otros que viven conmigo los que me están haciendo daño y me hacen malo. ¿Vamos? Este es el argumento de Rousseau, guarda, ¿eh? ¿Quiénes están ahí en la sociedad política que nos hacemos daños entre nosotros, nos hacemos malos porque nos imponemos normas? Todos, no solamente los propietarios, en esa sociedad civil están todos. Acá sí están los sectores subalternos, los altos, los bajos, los medios, las clases sociales, todos están. ¿Me explico? Rousseau elimina esas categorías y por supuesto va a dar el gran paso, el gran salto, digamos, a la eliminación de la esclavitud, porque justamente eso lo va a considerar como algo aberrante. ¿Por qué hay esclavos? No puede haber esclavos. Ningún ser humano puede estar esclavizando a otro. ¿Por qué? Porque somos intrínsecamente iguales, nos dirá Rousseau. Pero iguales en la condición de la humanidad. Ojo, cuidado, no somos iguales en términos materiales. No. Propenderemos a una igualdad social, que es una cosa distinta. Pero no nacemos iguales, porque materialmente hablando, ¿por qué no? En cambio, sí somos iguales porque tenemos, digamos, la misma naturaleza. Entonces, ahora estamos en condiciones de pensar a que si en ese estado, en esa sociedad civil ingresan todos tienen los mismos derechos. ¿Para qué? Para ceder el poder a los que constituyen la sociedad política. ¿Que está por encima de todos los demás? No, dirá Rousseau, porque justamente esos miembros de la sociedad civil, de la sociedad política, emanan de la sociedad civil, porque todos los iguales pueden ser elegidos entre sí. Los miembros iguales de la sociedad civil, que son todos, son los ciudadanos modernos. Es el individuo que asume, ¿no?, su capacidad de decisión, algo que tiene que es inalienable, que es la libertad, su capacidad para elegir, su soberanía. La soberanía del individuo es inalienable. Y el conjunto de individuos, ¿no?, soberanos constituyen la voluntad general, que también es inalienable. ¿Correcto? Esta es la teoría de la democracia moderna, es la teoría del contrato social moderno, que por supuesto tendrá un fin. Acá no hay que confundir, digamos, la teoría con las finalidades, pero digamos en la teoría moderna de la democracia, una de las finalidades va a ser propender, digamos, a la igualdad social. ¿Qué significa esto? Y bueno, la igualdad social significará que todos tengamos la posibilidad de acceder a los bienes materiales para poder sobrevivir. Incluso que todos podamos tener la posibilidad de acceder, digamos, a la propiedad.